Bajando por la calle Isabel II, a la derecha la segunda calle que nos encontramos es la Rúa Alta, que lleva su nombre desde 1854. Su tramo está comprendido entre la calle Isabel II y la plazuela de Santa María, o antiguamente de las Torres, que en recientes excavaciones arqueológicas se encontraron resto de las mismas. Desde el siglo XIV se llamó Rúa das Ovellas. Figura su nombre en muchos documentos públicos y privados de la época, y por confusión también llevó el nombre de Domingo de Lobeira. Esta calle es típica de nuestra antigua villa, la que recorrí en días de lluvia, a la luz del sol o de la luna. En esos días de lluvia fina y bajo la luz de sus farolas, con su resplandor, las piedras parece que tienen vida. Esta calle fue plasmada en lienzos de diversos artistas, como Anglada Camarasa, Sotomayor y Soto, entre otros muchos. A la izquierda de esta calle aún existen muros, jardines y casas de planta baja con puertas de corte románticos, tejados de lutón o dos aguas, aleros, voladizos e inscripciones. Llegando a Isabel II, edificios ya restaurados que en sus días tenían casas con soportales, columnas cilíndricas con bases y capiteles clásicos, como la de los marqueses de Pampeano. En su derecha, casas con inscripciones relativas al convento de la Armenteira, y entre ellas la llamada Bestiaría. En ella se arreglaban y guardaban las ropas y ornamentos del convento de San Juan de Pollo. Esta calle tiene además un gran interés histórico, pues debió ser la Alzama, judería o barrio de los judíos, pues en aquel momento nuestra villa tenía gran importancia en el movimiento mercantil, industrial, marítimo y terrestre. En aquel entonces, las juderías alcanzaron relevante importancia. En diversos documentos se dice que en la iglesia de San Bartolomé el Viejo, en una de sus fachadas, existía una tabla con las inscripciones de los nombres de las familias judías de aquella época. La finalidad era que los cristianos no se casaran con miembros de esta comunidad judía. Cerca de la calle tenían su propia picota, a la que llamaban la Picota dos Judeus. En documentos entre el siglo XV y XVII se dice también que existían las campas dos Judeus. Campas significa losa o cubierta de sepulturas. Se dice que existían a la espalda de la casa de los Churruchaos.